Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de los webinars de Rock the Sport, la segunda de esta segunda temporada de 2026, en la cual vamos a poder charlar largo y tendido con Manuel Tajada. Manuel Tajada es el director de la Titan Desert, es, digamos, el director y creador ideológico de esta carrera, de la que nos va a hablar de toda la trayectoria de esa carrera a lo largo de los años, y que con él vamos a poder estar tratando este tema, que es saber cómo una carrera puede internacionalizarse y cómo puede llegar y adaptarse a distintos países. Como todos conocéis, la Titan Desert es esa carrera de mountain bike que originalmente se celebra en el desierto de Marruecos, pero que ha tenido y tiene distintas iteraciones y que va a tener distintas iteraciones en otros países, y que es un caso sin duda de éxito, pero también es un caso digno de estudio, y es por eso que hemos querido invitar a Manuel para que nos cuente particularidades y nos cuente trucos, nos cuente problemas marrones que ha tenido a lo largo de todos estos años, que me imagino que habrás tenido unos cuantos, para que vosotras y vosotros que estáis al otro lado podáis aprender. Recordaros, como siempre, que tenéis a vuestra disposición el chat de aquí en Zoom, y que podéis ir lanzando vuestras preguntas a lo largo de la sesión, y que al final de la sesión, después de la charla que tendremos Manuel y yo, vamos a lanzar todas vuestras preguntas para que Manuel las conteste, y cualquier duda, cualquier experiencia es bienvenida por vuestra parte. Sin más, Manuel, bienvenido. Pues hola, hola a todos. No sé si estamos ya dentro. Sí, perfecto. Estamos ya dentro, estamos dentro, Manuel. Muchísimas gracias de verdad por prestarte a esto, porque lo estábamos hablando antes en el backstage. Tu agenda, el problema de esto ya no es las ganas, sino la agenda, y en vuestro caso la agenda es una cosa complicada, más dirigiendo un evento como es la Titan Desert, o las distintas Titan Deserts o la Titan World Series, ¿no? Manuel, la primera pregunta que te quería hacer, y creo que muchos ya conocemos la respuesta, pero me gustaría que nos la contaras de primera mano, es: 2006 empieza la primera Titan Desert. ¿Cómo surge esta idea de una Titan desde una carrera por el desierto con bicis de montaña en una época como 2006? Bueno, pues Alberto, bueno, lo primero, gracias también por contar no solo conmigo, sino con Titan World Series, porque al final todas estas plataformas pues son ideales para explicar lo que hacemos, ¿no? ¿Y por qué nació 2006? Sí, lo hemos contado algunas veces y viene de una idea de Juan Porcar. Juan Porcar fue, en aquella época era el CEO de RPM y parte del grupo Alesport, un gran grupo editorial. Juan había sido el primer español en correr el París-Dakar en moto, con una Osa a dos tiempos. Wow. Yo llevaba en la compañía ya, en Alesport, en RPM, pues desde el año 2000, desde mayo del año 2000 que empecé el primer evento, y es en el 2005 que Juan pues nos propone hacer el Dakar del mountain bike, porque nosotros nuestra relación era con el motorsport, ya llevábamos muchos años vinculados a ASO, al organizador del Dakar y del Tour, como corresponsales del Dakar en España, e íbamos a África. Bueno, teníamos mucha relación con el Rally Dakar. Hacíamos una revista de mountain bike en la compañía, que era el Solo Bici, y yo y los que estábamos en aquella época, pues hacíamos muchos viajes a Marruecos, a un Marruecos que no es tan turístico como ahora, y nuestro trabajo era llevar a grupos de aficionados a la bicicleta y al 4x4, a la moto de enduro, al quad, pues los llevábamos a Marruecos. Y si mezclas las tres cosas, Dakar competición, solo bici mountain bike y viajes de aventura a Marruecos, pues salió una primera edición a finales de abril de solo 4 etapas, que fuimos 150 participantes, y nace la Titan Desert, una carrera por etapas a imagen y semejanza del Rally Dakar. 150 participantes, a alguien le puede parecer poco, pero para una primera edición de un evento tan novedoso en un año como 2006, en el cual sí, estaba muy la moda del mountain bike, ahí estaba en pleno apogeo y demás, pero ostras, no es cualquier cosa, ¿eh? No, y además tenemos una anécdota que habremos contado muchas veces. A escasos meses teníamos muy pocos inscritos. Y en Barcelona había una tienda de referencia que ahora ha cambiado de nombre porque ha sido adquirida por un gran grupo, pero bueno, era ProBike, que sigue existiendo con otro nombre.
Y el dueño era Pere Caué, que era un personaje emblemático del ambiente mountain biker en Cataluña. Era un Mm, referente. Yo cuando llegué a Barcelona en el año 2000, que era un aficionado a la bici de montaña y no sabía con quién salir, yo fui a ProBike a ver con quién podía montar en bici. Entonces mm, Juan organizó una comida con Pera y le dijimos, no tenemos inscritos o muy pocos, hacemos esta aventura y ayúdanos. mm, Y su poder de convocatoria en aquella época, pues que no había newsletters y que era todo boca a mm, boca, pósters, flyers, nos ayudó mucho y así conseguimos los 150. Y siempre le hemos estado muy agradecidos porque fue quien empujó aquella primera edición y muchos de los participantes eran clientes de ProBike. mm. Es curioso, ¿no? Es decir, te plantas en una tienda, por muy buena relación que tengas, es decir, consígueme a una docena de locos que se quieran venir a Marruecos a pasar calor, a una aventura en la cual no hay referencias propias, ¿no? Bueno, es que toda la historia de la Titan es una aventura y mira, yo ahora con las circunstancias de la vida, pues soy el único que ha estado en todas las Titan, luego hablaremos de todos los destinos, ¿no? Mm, Pero pues ha habido gente que nos ha acompañado, tenemos gente que ha estado con nosotros más de 10.000 kilómetros, que tenemos un club de fidelidad que se llama Titan Legend. Quiere mm, decir que hemos sabido hacer un sentimiento propio y algo muy aspiracional todos los que querían venir. Y todo es porque nació eso, lo hemos creído mucho. O sea, Juan tenía muy claro que aquello era un producto que, como mm, negoció los primeros años, pues no daba la rentabilidad que daba, que ha dado en el futuro. Pero estábamos muy convencidos y fuimos a ver a Pera, a ProBike, y él hacía viajes de aventura con algún cliente por el Pirineo, no sé si había llegado a estar en Marruecos y bueno, lo convencimos y nos ayudó mucho. mm. Para que veamos que el tema de influencers realmente antes se llamaban prescriptores y realmente esos eran los verdaderos prescriptores, la gente que te podía movilizar a tanta gente. Entrando más en lo que es ya la organización del evento, vosotros, como has dicho, ya veníais de una experiencia propia del motorsport, es decir, no os plantabais en Marruecos de nuevas. Teníais, entiendo, alguna relación con proveedores, alguna relación con, a lo mejor, instituciones. Ya veníais un poco con una idea clara de qué os ibais a encontrar un poco en Marruecos a nivel de con qué gente teníais que tratar y la manera que teníais que tratar con esa gente, ¿no? Ah, sin duda, o sea, una vez que decidimos en el 2005 lanzar el proyecto, en enero del 2006 fui yo a Marruecos porque mi figura siempre ha sido la de la dirección deportiva, la Mm, realización de los recorridos, la dirección de la carrera, todo lo que sucede desde que sale un participante hasta que llegan los últimos, ¿no? Pero todo alrededor de la Titan hay muchas más cosas, en los campamentos, la logística, pero en mi aspecto deportivo, en enero viajé con dos compañeros de Solo Bici y con Carlos Mas, un piloto dakariano que nos ayudó en la primera edición, a realizar el recorrido de las cuatro etapas. A la vez, había un hotel con el que hemos estado vinculados todas las historias de la Titan, que arrancaba un hotel pues de un socio marroquí y de un socio de aquí de Barcelona, de Sabadell, Lluís Pont. Y ese grupo Chaluca, que ya lo conocíamos pues, por ser proveedores en ese hotel, ha sido quien nos ha montado los campamentos siempre desde el año 2006 en Marruecos. O sea, wow. hemos ido siempre de la mano del grupo Chaluca, que ya no solo es un proveedor de campamentos y de la comida, ¿no? Que se da en el stock. Nos alquilan los coches, nos hacen una introducción porque están muy bien posicionados con todas las autoridades locales. O sea, conocemos a los gobernadores y responsables de cada localidad después de estos 21 años, pero siempre hemos ido de la mano suyo, ¿no? Entonces, sí, teníamos ventaja, no es como otros destinos que hemos abierto, que hablaremos también, ¿no? Pero aquí, 2006, íbamos de la mano de alguien que nos ayudó dentro del país, que era el Grupo Chaluca. Vale, hablamos de 2006, hablamos que este año es la 20 edición. Bueno, lo celebramos aquí ha habido con el COVID y Con el todo. COVID, bueno, 20 años, podemos decir 20 años. Eso Vale. es.
¿Qué cosas ves ahora que dices, las tengo muy de mano, esto lo hago pim pam pum, y que entonces eran todo un reto? El llegar allí y qué cosas eran nuevas, qué desafíos que llegas, aterrizas, te plantas a organizar el evento, arranca el evento y dices, ostras, esto no lo habíamos pensado. Eh, Mira, lo primero que fue curioso, la logística. O sea, nosotros fletábamos un avión charter y fletamos dos ahora, cosa que no hace ninguna carrera. O sea, nosotros ahora cogemos a los participantes en Madrid y Barcelona y nos los llevamos al desierto en aviones charter. Cualquier otra carrera te has de buscar tú la vida, Sí. incluso Almería, Cuba. Bueno, Cuba también tuvimos charter. No sé, otras pruebas nuestras, México, Chile, viajas por tus medios, pero a Marruecos nos los llevamos en aviones charter propios. Entonces, el primer año, 2006, cuando fuimos a cargar todo lo que nos llevábamos en el avión, nos dimos cuenta que el volumen de las bicis era muy grande en cajas. Tuvimos que fletar otro avión de Madre carga mía. para poder llevar las bicis, ¿no? Entonces, aquello Ostras. fue una ruina, pero fue un aprendizaje muy grande. Desde aquel 2007, todas las bicis las llevamos en trailers. A nivel deportivo, el mayor desafío ha sido la seguridad. O sea, siempre he tenido una obsesión grande por la seguridad. Las comunicaciones, ahora acabamos de venir, hace un mes, hemos tenido más de 15 Starlinks repartidos por el recorrido en la sala de prensa. En aquella época no había Starlink, no había internet, no había datos en las líneas telefónicas locales. La dirección de carrera la hacíamos con una emisora que hacía de repetidor. Bueno, sí que es verdad que desde la segunda edición tuve un helicóptero, porque eso estábamos muy preocupados por la seguridad. Y pues eso era un gran desafío, pues el control de los participantes. No teníamos geolocalización. Ahora cualquier participante lleva una baliza, tiene un accidente, le da un botón de SOS y tenemos medido que en menos de 14 minutos, que en la M30 o en la Ronda cuesta que llegue una ambulancia. O sea, en ese lapsus de tiempo tan corto, tenemos el helicóptero, tenemos un médico, tenemos coches de asistencia. Entonces, todo eso ha evolucionado mucho y los primeros años un gran desafío para la parte deportiva de lo que era la prueba. Ujú. Pasan aproximadamente 9 o 10 años y os planteáis, es decir, vamos, esto está consolidado, ya daba beneficios y decís, Cuba, nos vamos a Cuba. Aquí la primera pregunta yo que te voy a hacer y es la que mucha gente se hará, es decir, ostras, ¿cómo conseguís contactos dentro de Cuba? ¿Cómo conseguís en un país que por las circunstancias que tiene políticas y más ahora últimamente, pues este tipo de cosas no suelen suceder allí, más especialmente organizadas desde fuera? Bueno, pues también a veces hay que estar en el sitio y Cuba fue un ejemplo de esto. Nosotros como compañía también somos los organizadores de la Maratón de Barcelona, de la Media Maratón de Barcelona, ahora estamos haciendo también la Maratón de San Sebastián. En La Habana hay una maratón muy famosa Ujú. y contactamos a raíz de nuestra parte runner con el corresponsal o el delegado de esa maratón de La Habana en España, que era una persona que tenía una agencia de viajes, que vivía en San Cugat y que lógicamente, porque en Cuba, si no, no lo haces, tenía un socio cubano muy bien posicionado Mm. en el Ministerio de Turismo. A Juan se le abre, como siempre, Juan siempre ha sido un precursor de todo, ¿no? O sea, yo creo que vivió, o que ha vivido y vive, adelantado a su tiempo real, ¿no? De los años. Y me acuerdo que nos dijo, nos vamos a hacer la Titan a Cuba y vamos a hacer la Titan Tropic. Y a mí se me... Hostia, ahí el reto fue abismal, ¿no? O sea, el enviar los materiales, el diseñar el recorrido. Me acuerdo que mi primer viaje a Cuba me llevé una bici desde aquí, desde España, pero luego utilicé unas motos que se usaban en el velódromo para hacer trasmoto y unas motos que estaban hechas polvo. Pero conseguí hacer un recorrido 5 días desde La Habana con una prólogo muy bonita hasta Cayo Jutías, en el oeste de la isla. Espectacular. Es verdad que a lo mejor tenía tramos muy grandes de asfalto, pero es asfalto cubano que casi es mountain bike.
Y bueno, fue una aventura muy grande. El primer año tuvimos muy mala suerte con la meteo y el segundo murió Fidel el día que yo volaba a Cuba para hacer la carrera. Entonces Ostras. eso nos supuso problemas con los coches, cancelamos la prólogo y neutralizamos la primera etapa porque era luto nacional, no Madre pudimos mía. hacer la entrega de premios el último. O sea, yo pensaba que no se hacía la Titan, pero bueno, había un compromiso del gobierno cubano y se hizo. Estuvimos viviendo con ese luto nacional. ¿Por qué no hubo más Titan Cuba? Que supongo que todo el mundo se lo pregunta. Pues bueno, a nivel rentabilidad no fue un gran negocio, pero es de esos desafíos personales en lo laboral que estamos muy orgullosos. Bueno, yo estoy muy orgulloso de aquellos 2 años. Claro, ahí quizá os dais cuenta de decir, ostras, la marca ya ha crecido tanto, lo suficiente, como para no estar solamente adscrita a Marruecos, sino que la marca puede trasladarse a otros países, y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Eh, ¿Cuántos inscritos tuvisteis ahí en esas dos ediciones? Los que nos cabían en un charter. Fletamos un avión Wow. charter, unos 180, era un charter de 180 a 200 plazas, no me acuerdo, y los 2 años lo llenamos. El primer año hicimos un push muy grande a esa comunidad ya muy fiel a nosotros, a los Legends, y tuvieron una tarifa muy preferencial y demás. El negocio no venía en ese momento por las inscripciones. Y arriesgamos y llenamos los 2 años el avión. Invitamos a la comunidad local a correr, no tenían bicis y gracias, recuerdo a Orbea, pudo correr un equipo masculino y femenino de la Federación Cubana de Ciclismo. Trajimos a Marruecos al vencedor y a la vencedora. Estuve unos días antes instalado en el velódromo de La Habana haciendo clases de técnica, de mecánica de las Qué mountain bonito. bike. Sí, o sea. Fue muy bonito a nivel proyecto y fue la semilla, como has dicho, de lo que es ahora Titan World Series. Ujú. eh, Más allá de retos logísticos que en Marruecos teníais y que realmente aún se tienen, porque no es que esto vosotros lo hagáis con hacer un clic en el ratón, o sea, que decir, cada edición es un reto en sí, ¿no? Pero en Cuba, ¿qué os enfrentabais? Más allá del charter, más allá de... Porque aún dices tú, alguna cosa de emergencia, Marruecos, España, más o menos estábamos cerca, un vuelo de Ryanair siempre te puedes coger, ¿no? Pero claro, ahí a Cuba, con lo que te lleves es lo que tienes. 100%, o sea, nos llevamos todo, pero todo fueron las tiendas de campaña del campamento, los racks de las bicis, allí construimos muy poco, aunque en Ujú, algunas cosas las pudimos fabricar allí in situ. Los campamentos, toda la parte de comida sí que venía local, pero toda la parte de infraestructura las llevamos desde aquí. El segundo año, visto pues el parque móvil que había allí, compramos compré 2 motos a KTM España y las enviamos en un container allí para cuando íbamos a trabajar en los recorridos y los días de seguridad, los días de la carrera a nivel de seguridad para poder acceder a las pistas, pues ujú, nos llevamos hasta motos desde aquí, desde España. La conexión en aquella época, que ya había Facebook, ya habían redes sociales, empezábamos nosotros a tener un community manager. O sea, era muy poca la conectividad que teníamos en el hotel de La Habana y poquillo más. Entonces fue llevarlo todo, o sea, cronometraje, servicio médico, todo el consumible médico de sueros, todo lo que pueda haber en una Titan, lo llevamos también desde España. Lo bueno que teníamos el apoyo del Ministerio de Turismo. La importación fue relativamente fácil, o sea, aterrizó el charter y bajamos los palets de todos los materiales, ya que yo entró rápido. Y a nivel de recorrido me ayudó mucho la Federación Cubana de Ciclismo, todo el tema de permisos, autorización de fincas y todo lo hicieron ellos.
recuerdo un problemilla en la segunda etapa, en la segunda edición, pero bueno, que también tuve suerte y el capataz de una mina era español y encima era un friki del mountain bike y no teníamos permiso, pero cuando vio la Titan y me conocía del solo bici, bueno, historias, pues fue el único problema así que recuerdo. Y Hay bueno. cosas que en el ciclismo se arreglan muchas veces con una gorra y dos bidones, ¿no? En vuestro caso. En nuestro caso fue con un solo, o sea, ojalá hubiera mantenido el contacto porque, bueno, no teníamos permiso para pasar por la llegada de la última etapa que nos llevaba hasta una playa. Llegó mi equipo que hacen la apertura, no los dejaron pasar y bueno, yo ya tenía claro pues que neutralizábamos y que hacíamos los últimos 12 15 kilómetros por cada asfalto y llegábamos a la meta y ya está. Tenía montado una célula de crono y todo. Pero cuando llegué yo al sitio, bueno, pues intenté llegar rápido y el capataz de aquella explotación era un español, era un asturiano. Y cuando, claro, ¿pero qué pasa aquí? Pues no, la Titan, somos una carrera, somos españoles. O sea, el tío recibía el solo bici que se lo enviaban desde Asturias, conocía la Titan desde el 2006, claro, y sabía yo quién era y, hostia, nos abrió la mina, puso unos camiones como de escolta, fue la hostia. Y tuve suerte porque si no, pues bueno, quien tenía que haber hecho una gestión no la había hecho porque era un terreno privado y tal. Y mira, eh, bueno, tengo mil recuerdos de Cuba, de anécdotas con la gente cuando nos veían allí con bicis que ni pensaban que existían las Claro. bicis allí, los coches. Usamos coches de alquiler, que eran unos todoterrenos muy pequeños, para que usaban los turistas y claro, teníamos que meter todo como podíamos en el techo. Y fueron 2 años que no se repetirán, está claro, pero que nos enseñaron mucho a ir a sitios pues donde solos a lo mejor la gente no iría a competir y nosotros los llevábamos allí, ¿no? Entonces, pues, aprendimos mucho, pero sufrimos mucho también, sufrimos, pasamos bastantes momentos a Purillo. Claro, una pregunta que se adscribe bastante a Cuba, pero podemos trasladarla a todas las otras Titan. ¿En qué porcentaje os apoyáis con proveedores locales? ¿Hasta qué punto os exigen los gobiernos un proveedor local para ciertas cosas? ¿Qué cosas, como en este caso Cuba, os traíais un avión con de todo? Varía, ¿no? Me imagino, con respecto al país y Sí, al acuerdo comercial, ¿no? Con cada país. no es difícil establecer exactamente unos porcentajes, pero si repasamos la historia de la Titán, Marruecos, pues toda la parte deportiva, técnica, cronometraje, servicio médico, geolocalización, comunicaciones, todas las radios vienen desde España. Pero allí tenemos toda la parte logística de campamentos, hoteles, restauración, alquiler de vehículos, consumibles, todo es local. Almería es como casa, al Mm, final el Barcelona es España, entonces mm, pues lo mismo. Y si hacemos un repaso, pues Cuba, pues lo teníamos que llevar prácticamente todo. En el tiempo, Arabia usábamos como estuvimos incluidos alrededor de los Beach Games, que los Beach Games eran una serie de eventos deportivos que sucedían en la región de Neón, pues por mm. ejemplo, toda la parte de vehículos, servicio médico, pues usábamos los mismos que la gente de la escalada, del triatlón, y cuando aparecíamos los del mountain bike, pues nosotros. Pero la parte de campamentos la traíamos de una empresa de Emiratos porque allí en Arabia este tipo de campamentos que usamos nosotros pues no son habituales. De lo demás, en Arabia hay de todo, o sea, Mm, coches, comida, eso no había ningún problema. Pero también porque a mí me gusta trabajar con mi equipo, pues lo mismo, cronometraje, geolocalización, lo traíamos todo desde mm, España. Y en las dos últimas aventuras, los dos últimos destinos, hemos hecho Patagonia, donde campamentos, cronometraje, servicio médico, hemos usado proveedores locales, hemos traído muy poco, casi nada desde España, porque en Chile es un país que puedes encontrar de todo a nivel deportivo.
Ujú, Y este año en noviembre arrancamos un proyecto muy bonito en Durango, en México, y va a ser semejante. Vamos a llevar de aquí, de España, la geolocalización, porque no es un sistema que se haya desarrollado muy bien todavía. Entonces vamos a traer un proveedor que es incluso francés, es un proveedor que llevo trabajando con él más de 10 años, son franceses, y todo lo demás, pues casi todo será local. ujú. Hablamos de Cuba 2015-2016, pasan 4 o 5 años y llegamos 2020 a Arabia Saudí. Yo me acuerdo, Manuel, no sé si te acordarás tú, que nos conocimos precisamente en 2019, si no recuerdo mal, en la sede de ASO, Pues, porque yo estaba trabajando en el Dakar entonces, estaba ahí negociando para trabajar con ellos en el Dakar, y ahí es cuando vosotros entrasteis en Arabia Saudí. Me imagino que es cuando vino algo por parte de la mano de ASO, ¿eh? Eso, porque ellos con el tema del Dakar se trasladaron allí y tal al poco pues, tiempo. nosotros durante unos años fuimos socios de ASO en la Titán. O sea, Mm. mi relación con ASO viene de mi época de corresponsal del Dakar y éramos los propietarios de los derechos del Dakar en España. La televisión, pues la comercializábamos nosotros. Y con ASO siempre hubo, en la época de Al Sport y de Juan Porcar, una relación exquisita. Eh, también una curiosidad, por una parte nosotros estábamos negociando a través de un contacto que teníamos con llevar la Titán a Arabia Saudí, a Middle East, y fue cuando ASO fue parte durante unos años de la Titán, socios al 50%. En aquel momento hubo el problema de la suspensión del Dakar en Lisboa, en el que yo estaba presente porque estaba trabajando para el Dakar, y ellos empiezan a buscar una sede para su rally. Y aprovechan, ya que eran recientes socios, a vender un proyecto que era muy bueno, que era el mountain bike, la Titan. Y un día, haciendo una reunión, confluimos que estábamos vendiendo por dos lados distintos, Lo mismo. ellos a nivel institucional, nosotros a través de un conseguidor, un contacto español que residía allí y demás, estábamos vendiendo el mismo producto a la GSA, que es la Global Sport Authority de Arabia. Entonces, en esa reunión en Francia-España, que dijimos, ostras, pues vamos a ir de la mano vuestra, que ellos ya tenían muy claro que el Dakar iba a ir allí. Y pudimos organizar la primera edición. Yo me enteré de todo el problema del coronavirus en la primera etapa de la Titan Desert Ride. Fuimos de los últimos grandes eventos deportivos que se organizaron en el 2020. Fue su primer Dakar en Arabia y fue la primera edición de la Titan Desert en Arabia. Y indudablemente ASO hizo un push muy grande con eso, con la GSA para poder llevar su rally de motor y su producto de mountain bike Mm. a Jaén. Es un poco, bueno, para los que me imagino que todos sabemos quién es ASO, pero ASO son Amaury Sport Organization, los organizadores del Rally Dakar, organizadores del Tour de Francia, propietarios de Unipublic, que organiza la Vuelta a España, organizan maratones, golf, vela, organizan todo, todo básicamente. Justo coincidimos, Manuel y yo coincidimos un día en París, en las oficinas de allí, y hablando, pues mira, salió este tema. Claro, es un poco cerrar el círculo, ¿no? Tenía relación ya con ASO, pero era inspirada la Titan con el Dakar y al final, de la mano del Dakar, abriendo nuevos desiertos, ¿no? En este caso. Sí, a ver, yo ASO, luego los caminos se han separado, luego pues no han seguido unidos al proyecto, nosotros tampoco hemos estado ya unidos al Dakar, pero yo del Dakar aprendí mucho. De ASO, como tú has dicho, para mí es un gigante, bueno, para mí, para todo el mundo es un gigante. Solo el Tour de Francia, o sea, tú hablas del Tour y los que nos gusta la bici es que donde que miramos todos, en el año, el Tour, ¿no? Entonces, aprendí mucho, compartimos mucho y nosotros queríamos ser el Dakar del mountain bike. Entonces, sí, es verdad que se cerró ese círculo que duró hasta unos años después. Los dos caminos se separaron,
pero sigo teniendo relación con toda la gente, bueno, la gente que hay ahora en el Dakar, con David, el que será el director general del Dakar y durante aquella época pues era el director deportivo, con Jan, con André, con la dirección de ASO, pues bueno, sigo teniendo una relación. Ahora encima vienen a Barcelona para el Gran Depart de este año en el Tour. Y sí. Quizás en algún momento yo personalmente, ya no como compañía, pero yo personalmente pues he echado de menos, ¿no? Porque siempre está bien estar a su lado. Pero bueno, las expectativas que teníamos tampoco pudieron llevarse a cabo y hace ya unos pocos años que las dos compañías se separaron y que Ujú. tienen caminos distintos. Volviendo a lo que es Arabia Saudí, 2020, os pilla el COVID allí. ¿Cómo conseguís decir, vale, hemos sacado este evento en 2020 sobre es decir, en tiempo muerto, lo hemos sacado? ¿Cómo consigues vender el del año siguiente? Ya no solo a nivel de participantes, sino a nivel institucional. Bueno, tuvimos la Titán del 2020 no tuvo ninguna influencia con el COVID porque fue la primera semana de febrero. Mm. Pudimos hacer las 4 etapas, no hubo ningún problema, pero ya estaba todo el run run del aeropuerto de China y todo aquello. Y claro, nuestro siguiente evento era en abril, Titán Desert Marruecos, 2020. Recuerdo a la vuelta ya, pues bueno, todos los problemas que empezaron a haber, nos confinaron en marzo, pero nosotros ya antes de confinarnos en febrero, Juan, pues en una reunión que la tengo súper presente, una tarde-noche, decidimos aplazar, no disputar la Titán de Marruecos porque el panorama mundial hacía que no iba a ser, es verdad, no fue posible. Nos confinaron, aprendimos a trabajar online y en agosto del 2020 ya no había habido Titan Marruecos y la gente de ASO organizó un rally de coches en Andalucía que tenían que haber hecho en Marruecos. Yo estaba en mi casa en la montaña y me acuerdo que con Félix, Félix Dot, hicimos una llamada a los dos, hostia, ¿y si hacemos la Titan que no hemos podido hacer? Y en septiembre arrancamos. Jesús García, en aquella época CEO de la compañía, hizo unas gestiones espléndidas con las autoridades de Almería. Nos abrieron todas las puertas. Y creo que aquel año la Titan Desert fue el único gran evento por etapas de mountain bike que se celebró en octubre, noviembre, con un control brutal, con pruebas a todos los participantes, a todo el staff, cuando nos volvimos a ir a casa, vuelta a hacer pruebas, pero pudimos hacer la carrera, toda la salida con mascarillas, con todas las medidas que tampoco hay ahora que recordar porque fue muy triste para todos. Pero sí, pocas pruebas conseguimos. ¿Cómo? 100% por el apoyo de la Junta de Andalucía, de la Diputación de Almería, del Ayuntamiento de Almería, de todos los ayuntamientos por donde pasábamos, se volcaron en aquel proyecto y tanto es así que la Titan de Almería era solo para el 2020 y llevamos pues 7 ediciones que nos hemos quedado en Parece Almería. mentira. Sí, sí, y que me siento. Yo Almería siempre lo conocía porque hubo una época que iba siempre en coche a Marruecos en vez de en avión, porque bajaba desde Barcelona con los remolques y bueno, todo esto. Y Almería era el sitio donde cogía el barco y había una pizzería que iba siempre y ya está. Y ahora me siento parte de Almería, conozco muy bien la provincia. He hecho un grupo ciclista allí en Almería que me ayudan mucho y me siento muy identificado con ellos. Intento ayudar a la comunidad ciclista mucho de allí, pues tienen alguna prueba de gravel que hacen, alguna de mountain bike y intento pues colaborar en la medida de lo posible porque todos sabíamos que era un gran destino carretera, Belefique, Calar Alto, Mojácar, que hablábamos hace un poco, Contador, ha estado mucho tiempo entrenando por allí, y equipos profesionales, tú sabes bien, Mm. Movistar se concentraba en Almería. Bueno, hay la clásica de Almería.
es un entorno muy ciclista, ves a mucha gente en bici carretera y cuando aparecimos nosotros conseguimos mostrar que es un paraíso para el mountain bike, para el gravel también, pero Almería es un gran destino para hacer bici y nos hemos quedado desde el 2020 con el apoyo de las instituciones sobre todo. Mm. Sin duda, como decías, lo hablábamos antes, a mí por la parte que me toca por mi pareja, que es almeriense, la gente no es consciente de aquello, el paraíso que es para el ciclismo. Es espectacular. O sea, tienes alta montaña, tienes playa, tienes todas las facilidades y todo muy cerca, ¿no? Eso. Llega un momento en el cual estoy viendo así las fechas que tengo aquí apuntadas. Es Arabia Saudí hicisteis de 2020 a 2024. Ujú. Almería, continuáis. Marruecos, arrancáis de nuevo. Os plantáis de tener una Titan o haber hecho en algún momento dos Titans a tener tres al mismo tiempo o tres en el mismo año, ¿no? Por decirlo así, no al mismo tiempo, evidentemente. Surge ahí a la idea de decir, ostras, esto hay que darle una... Luego viene Patagonia y México, que ahora vamos a hablar, pero surge ahí ya la idea de decir, vamos a poner un paraguas a todo esto, ¿no? Bueno, siempre, ¿eh? Desde Cuba, que el proyecto World Series siempre ha estado encima de la mesa. Es verdad que no es fácil. Arabia vino de la mano de ASO, que nos ayudó mucho. Almería vino obligado por el COVID y sin duda se nos abrieron los ojos de que buscando podíamos encontrar otros destinos. Y copiando el ejemplo de institucional de Almería, empezamos a buscar otros destinos y desarrollamos un producto que eran las licencias, que fue la edición pasada de Titan Forest Patagonia. Entonces, la licencia, como sabes, es que haces un gran manual y lo vendes a un organizador local. Tú El te modus preocupas. operandi, básicamente, es lo que estás Sí, vendiendo. tu expertise y cómo lo harías. Con un gran control desde casa, con un apoyo muy grande a nivel de comunicación de redes sociales, con un aporte de mi experiencia deportiva, pues yo estaba en Patagonia haciendo la dirección de carrera, yo estuve ayudando a la gente, a la comunidad local en el diseño de las etapas, pero yo me encontré ya allí con un diseño de etapas, que las adapté más o menos y hice algunos cambios, pues algunas cosas del cambio de sentido, del orden de las etapas, pues sobre todo las salidas y las llegadas, sobre todo la parte de seguridad, pero la base es un recorrido que me vino dado. Entonces, el formato licencia, que fue la primera edición de Patagonia, lo vendimos así a un emprendedor chileno que ya en el 2019 vino a Marruecos porque quería llevar la Titan a Chile. Y Gabriel Agosín, hasta fue él el que ha insistido en que había que llevar la Titan allí y hemos trabajado desde el 2019, tuvimos el parón del COVID y por fin, 2025, se hizo realidad su sueño por el que ha trabajado durante 5 años. Con la ayuda del gobierno de Aysén, que es la provincia donde se disputa la carrera, es el principal patrocinador de la prueba y donde celebraremos ahora en noviembre la segunda edición. Mm. Aquí veo muy claros, por todas las experiencias que me estás contando, veo muy claros los ingredientes a la hora de exportar, a la hora de que la marca tenga presencia en otros países. Sin el apoyo de las autoridades es imposible, eso sin ningún lugar a dudas. Sin vuestro expertise, la marca no es tal, es decir, no es solo estamparle el logo Titan y ponerle cuatro banderitas. Evidentemente, entiendo que uno de vuestros mayores medios sería el estándar de calidad que tiene que tener un evento que lleve vuestra marca en el exterior, ¿no? Y luego el hecho de que tenéis que tener alguien a nivel local que sepa manejar los hilos de quién, a dónde llamar, a qué puertas llamar y que sea alguien de solvencia. A mí, yo lo he visto en otros sectores, como por ejemplo el tema de los conciertos, los festivales y demás, que muchas veces no se va a ciertos países porque no hay partners de solvencia de los cuales te puedas fiar para ir a esos países. Y encontrar eso creo yo que es incluso más difícil incluso que encontrar el contacto dentro de un ministerio o de turismo de un país, ¿no?
Has acertado en los tres, no hay ninguna duda. Mira, hace unos días, hace unas semanas, estuve en una reunión para un nuevo destino del año que viene. Y lo primero que les dije a las autoridades es, no quiero que, y eso ha sido un gran acierto desde el 2006, no quiero que nos veáis como los españoles, o en caso de Almería, los de Barcelona, que aterrizan aquí y vienen a hacer su carrera. No. O sea, yo voy a Marruecos y viene un equipo de 10 corredores de la federación e intento usar recursos locales. Voy a Almería y creamos con la Federación Andaluza de Ciclismo un proyecto en el que vencedores de distintas carreras en las provincias vienen a correr el desafío andaluz sobre nuestra prueba. Hemos estado en Cuba y ya te he explicado la formación que hicimos. En Arabia, Moroj, que ahora está corriendo en el Alula, en el Jayco Alula, corrió la primera edición del 2020, cuando en el 2020 las mujeres todavía no tenían mucho acceso al ciclismo y ahora está corriendo en un equipo profesional. Entonces, quiero que cuando llegamos a los sitios no nos veáis como, hostia, el invasor este que viene a hacer su carrera, hace su negocio, porque esto es un negocio, y se pira y no nos deja ningún recurso aquí. Eso lo primero. Nuestro expertise, hombre, llevamos 21 años haciendo esto y lo hacemos bien. O sea, podemos mejorar en muchas cosas, pero tenemos muy claro el equipo de logística cómo tienen que moverse, todo mi equipo deportivo cómo nos movemos en la montaña, toda la gente de promoción, comunicación, marketing, venden muy bien el producto. Entonces, toda la parte de inscripciones, hemos desarrollado unas plataformas que además, mira, estamos de la mano de nuestro anfitrión aquí, ¿no? De Rock Sport, toda la gestión esa de hacer inscritos en carreras que están sucediendo a la vez, porque están abiertas las inscripciones de Almería, están abiertas las inscripciones de Marruecos, están abiertas las de Chile y las de México. Entonces, todo eso lo hemos conseguido unir bastante bien, somos muy grandes. Ahora dentro del grupo Godó, pues somos una empresa muy grande donde nos permitimos poder tener muchos recursos. Y por último, el contacto local, está claro. O sea, lo más cercano para mí es Almería, pero a lo mejor ir a hacer una gestión a medio ambiente de Almería me es mucho más fácil tener a una persona allí, a un contacto local allí, me hace la gestión, yo envío la documentación, él me ayuda, él conoce al secretario, él conoce a la persona responsable y es mucho más fácil. Y ya no te digo nada, imagínate en Arabia o en, no sé, o en México, en Durango, ¿no? O sea, yo he llegado a hacer un viaje express a Arabia para una única reunión, o sea, salir una tarde, volar toda la noche, la madrugada, llegar a la mañana, ducharme en un hotel, hacer una reunión, que la podía haber hecho online, pero los saudíes pues no son muy del online, hacer una reunión, volver a ducharme, coger un avión y volver a Barcelona vía Roma. Eso no es sostenible en el tiempo. Entonces necesitábamos gente local y la hemos tenido en todos sitios. Entonces, son los tres pilares básicos que has acertado al 100% al nombrarlos. A mí me contaron hace tiempo una anécdota de un ciclista colombiano que estaban intentando montar un grupo español, una marcha dentro de Colombia, una marcha de carretera. Y hablando con ellos y demás, este ciclista colombiano muy famoso les hacía de intermediario con las autoridades y con una empresa local allí que hacía las cosas. Pero en una reunión, este ciclista le dijo a las autoridades y a los españoles, les dijo, lo más importante es que el dinero vaya de Colombia a España, no de Colombia, Colombia a España. O no de Colombia o de Argentina, Argentina, España, o de Suecia, Suecia, España, sino que vaya directamente allí. Pues hay que saber con quién te Sí, vas a la cama, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, mira, yo siempre digo que yo tengo la suerte de trabajar en la parte que además soy, antes lo hablábamos, ¿no? Yo soy muy flipado de las bicis, a mí me gusta mucho la bici, entonces soy un privilegiado de trabajar en la montaña, diseñando los recorridos, haciendo la dirección de carrera, no sé, me encanta que ayer a estas horas estaba hablando con Luis León Sánchez y que tenemos una relación muy cercana con gente a la que hace unos años miraba en la tele, ¿no? Entonces, mi parte es un poco paraíso,
pero todo lo que tengo alrededor de proveedores, logística, aduanas, marketing, toda la parte institucional, pues mis compañeros tienen que hacerlo muy bien y tienen que ir con pasos, pues eso, como tú dices, de plomo, ¿no? O sea, todo el tema de contratos y demás. Y podríamos hablar de Cuba, que fue uno de los problemas que tuvimos para no poder seguir haciendo la Titán. Pero sí, no es fácil, no es fácil. Y si vas a reclamar, claro, tú tienes un problema con un contrato en Arabia, el juicio en Jail, es muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces, tienes que ir con pasos de plomo y también, pues, a la aventura, somos aventureros. Bueno, siempre salen bien las cosas. Nos contabas que en Patagonia, Chile, habéis tenido esta persona que ha sido el principal precursor de decir, esto quiero traerlo aquí. ¿Cómo ha sido en México, en Durango? ¿Cómo va a ser? En México es distinto. En México es una joint venture, es un formato en el que hay un RPM enorme, muy grande, que se llama As Deporte, que organizan Ironman, tres o cuatro etapas de tour, porque les han comprado la licencia ASO, maratón, o sea, es un grupo empresarial enorme que se llama As Deporte, que son los que iniciaron los contactos con las autoridades de la provincia de Durango. Nos conocíamos de hace mucho tiempo y bueno, son ellos los que han iniciado el proyecto. Y una vez que Durango mostró el interés, pues ya nada, aterricé ahí yo en enero. Estuve reunido con ellos, tenemos ya definidas las cuatro etapas. Han venido ahora, aprovechando que hacíamos la Titán de Marruecos, han venido dos personas de ahí del Ministerio de Turismo de la provincia a conocer de primera mano el producto y lo mismo, tengo un ciclista local súper fiel, que lo tengo trabajando allí, que hablo con él casi cada día. Las autoridades, o sea, tu primer escalón, las autoridades súper fieles, vinieron a Marruecos, les pudimos enseñar todo lo que les habíamos contado. Les podemos contar muchas cosas, vídeos, presentaciones, pero se lo pudimos enseñar. Pudieron ver el ambiente de 500 corredores, la camaradería que existe, cómo tengo el puesto de dirección de carrera con toda la seguridad para que no pase nada, o sea, para que si pasa algo podamos intervenir muy rápido, las comunicaciones, pudieron ver toda la sala de prensa, cómo se distribuyen los programas de televisión a más de 130 países y lo vivieron de primera mano las autoridades y además se han volcado, Durango se ha volcado con Titán. Yo hay veces que hasta un poco abrumado porque confían mucho en que les vamos a abrir un destino deportivo en una comunidad que no tiene un turismo muy grande a nivel deportivo. Nuestro expertise, pues está claro que vamos donde sea, porque además cuanto más lejos y más difícil, pues más nos gusta. Y la comunidad local, pues lo mismo. Tengo ahí a un club, tengo a Paco, tengo a gente que nos va es un recorrido bastante técnico a diferencia de otros, pues no se accede en 4x4, pero tengo al Club Polaris de allí que tienen un montón de buggies, son unos flipadetes del off-road y nos van a ayudar en toda la parte de movimiento dentro de las etapas. O sea, 100% comunidad local y encima de la mano de As Deporte, que están basados en Ciudad de México. Y a nivel de infraestructuras aquí llevaremos muy poco porque ellos tienen mucho. Claro, aquí veo tres modelos, ¿no? El modelo que habéis implantado en Almería, Marruecos y en Cuba, en cierto modo, que es vosotros asumís casi toda la responsabilidad de todo. Modelo franquiciado o modelo licencia, como puede ser Patagonia, en el cual dais esa guía, ese producto llave en mano, en el cual un organizador puede montarlo. Y en este caso, como decís, es una joint venture, ¿no? Es un 50-50. Evidentemente también hay una licencia, entiendo ahí, pero que aquí sí que es verdad que hay una diferencia, ¿no? Con lo de Patagonia, en ese sentido. Sí, sí. O sea, a nivel bueno, empresarial, son esos tres modelos. El primero es, venga, llego aquí.
y desembarco con toda la artillería nuestra de Titán. Tiene pues claro, si te sale bien, pues a nivel rentabilidad es Lo más mucho, barato. es el mejor. En el otro extremo está la licencia, que claro, para el licenciado arrancas con un menos X del fee, ¿no? Y Ujú, entonces es un peso difícil de compensar. Y en medio está la joint venture, que gana, pues, claro, y en el otro anterior, como RPM, como Titan, pues el beneficio es menor. pero En más el seguro. El beneficio lo más, tiene. sí, si pierde dinero el licenciado, Mm, tú tienes un beneficio, sí. pequeño, pero tienes un beneficio. Y el formato joint venture, pues eso, a la mitad el riesgo es menor porque ya no tienes que personal, infraestructuras, webs y demás, te puedes apoyar en tu socio y ganas y pierdes a media. O sea, si va bien, pues ganas más que en el formato licencia. Si Ujú, me preguntas cuál es mi preferido, a mí me gusta mucho el de la Joint Venture porque aprendes y compartes con la gente local y te facilita un poco la parte más complicada que suele ser la institucional. ujú. Y bueno, el nivel no es tan exigente como podía ser Arabia. Claro, Arabia, llegábamos allí y era todo para sobre nuestra espalda, ¿no? Y nos salió muy bien, pero me acuerdo el primer año tuvo que ir un compañero mío desde mediados de diciembre hasta finales de enero a vivir allí, porque era la única forma de poder sacar Mm, adelante el proyecto, ¿no? Entonces requiere un extra importante. mm. Sí, en este caso, de lo mejor de la joint venture, tú vas más a lo bonito, ¿no? Quiero decir, vas allí, llegas, algunas cosas ya te despreocupas porque se encarga la otra parte y te centras en la parte Sí. deportiva. Lo peor, mira, hoy se lo decía a Jordi, que es el responsable de logística. Claro, nos estamos yendo a sitios que están muy lejos y todas las reuniones las hacemos claro, en sus horarios de trabajo. Entonces estamos Ostras. trabajando en horarios de noche, con México sobre todo, pero bueno, tenemos muy buena sinergia con la gente de Asdeporte, pues también nos conocemos hace muchos años. Y hay buen feeling. Entonces, lo bonito, sí, hombre, al final, quien lleva la camisa de la Titán y bueno, la camisa y quién es el de la Titán eres tú, ¿sabes? Cuando llegas allí, cuando ves a las autoridades o en Chile, ¿no? El gobernador de Aysén, ve a los de la Titán, ve a los que llegamos allí. Pero bueno, es un poco la parte más de aparentar, ¿no? Pero somos un equipo y hacemos reuniones semanales, nos ayuda mucho todas las plataformas estas de Teams, Zoom, pues cada miércoles a las 6:30 nos reunimos con la gente de México, con Chile los lunes, bueno, vamos ahí capeando como podemos. Recordaros a las personas que estáis ahí escuchándonos al otro lado que podéis ir lanzando vuestras preguntas en el chat y se las iré diciendo a mano. Eh, Titan World Series, como decíamos, es este paraguas que ahora aglutina todas las pruebas que organizáis. Más allá de decir, vale, todas estas pruebas son Titan World Series, ¿en qué consiste a nivel para el participante? ¿Qué implica? Bueno, lo tenemos bastante claro, aunque a veces que se nos cruzan los cables internamente y convocamos reuniones de estas para marear el tema. Nosotros tenemos muy claro que nuestro flagship, nuestro evento madre y del que depende todo, es Marruecos. Que ojalá pudiéramos tener un evento tan aspiracional que te tuvieras que clasificar en los que tenemos por debajo Ujú. para llegar a Marruecos, que no es el caso porque no tenemos ese overbooking de plazas, De ¿vale? Ultratel de Mont Blanc, ¿no? Que sería una O referencia. de Ironman de Kona Ujú. Sí, o UTMB de Chamonix. sí. Por debajo tenemos un Silver, un evento pues, de un segundo nivel, más corto, de menos etapas, donde la dificultad técnica y física no es tan alta, donde no hay etapas maratones, donde no hay navegación, o sea, es una titán dura, espíritu titán, que incluso
En Almería, por ejemplo, no tenemos campamento y la gente duerme en hotel y siempre hemos defendido que el campamento era una parte muy importante del espíritu titán, pero lo hemos trasladado ese espíritu titán a un hotel. Y la gente nos lo ha agradecido. Hemos subido las inscripciones, por ejemplo, desde que hacemos este formato. Y están, pues, Chile, México, Almería, y son eventos Titán como acceso al de Marruecos. Y por debajo, que a día de hoy no tenemos ese evento, pero que lo vamos a tener pronto, tendríamos un evento más corto, a lo mejor de 2 días y medio, 3 días, que sería el acceso más premium o, bueno, con un formato un poquito distinto a los otros tres que hay por encima de, de esa pirámide que es Titan World Series. A partir de aquí, podríamos pensar en hacer un campeonato, pero para mí deportivamente no tiene un sentido. Podríamos hacer unas pruebas clasificatorias para Marruecos, pero sería limitarnos los inscritos de Marruecos. Entonces, la estructura la tenemos muy clara y de vez en cuando movemos algunas piezas para ir adaptando también a las necesidades. Pero eso Ujú. sería el resumen de Titan World Series. También es verdad que ojalá todos pudiésemos permitirnos, es decir, voy a participar en todas las Titan de todo el mundo para acceder a Marruecos, ¿no? Ojalá. Eh, Eso también es una limitación que Sí, tiene. y el mercado actual pues no lo permite y el No. mundo del ciclismo cambia tan rápido que ahora, por ejemplo, en Chile, yo soy un creyente, pero desde hace muchos años, del gravel. Ujú. Entonces, la Titan tiene que estar a la vanguardia del ciclismo y el gravel ya no es vanguardia, es realidad. Ya, en realidad. Entonces, al año que viene en Chile va a ser la primera edición Titán desde el 2006 en el que tú hasta ahora por reglamento podías venir a correr con una gravel, aunque en el desierto pues no es la mejor bici porque no tiene suspensión, el neumático es muy estrecho, bueno, es mejor venir con una mountain bike. Pero en Chile hemos abierto ya una modalidad gravel con su maillot de líder, con sus tiempos y con su recorrido. O sea, el corredor de gravel no va a hacer las etapas del mountain bike. Para mí, pues es trabajar por dos, porque he tenido que diseñar 8 recorridos. Ostras. Pero es lo que nos pide ahora el mercado y la realidad. Yo salgo en bici. Si no salgo por el Pirineo, pues te encuentras a muchas bicis de gravel. Bueno, lo hemos abierto a Chile y nos está funcionando. Igual que a la bici eléctrica. La bici eléctrica yo no la entiendo tan competitiva como la bici normal, la bici pulmonar, pero desde hace ya 5 o 6 años tú puedes venir a Marruecos los 3 últimos días y hacer una experiencia no competitiva corriendo etapas más cortas, de 60 a 70 kilómetros, conviviendo con la gente que corre la Escola Titantes en Marruecos. Entonces, no nos cerramos los ojos a toda esta variedad, pero a día de hoy hay una oferta muy grande y de grandes carreras. Yo siempre he dicho que la competencia no hace más que ponernos alerta y aprender porque hay gente que hace las cosas muy bien Claro. y hay mucha oferta. Entonces, no pasará, bueno, ojalá, pero no creo que pase, pues eso, los dos ejemplos que hablábamos del trail o del triatlón. Del Pero Ironman, sí. ahí estamos intentando crecer y adaptarnos a las realidades del mercado. Ujú. Manu, de todo lo que me puedas contar, ¿dónde te gustaría llevar a la Titan a ti? A cualquier sitio donde solo te costara ir. Y me puedes decir, hostia, pero Almería es un caso particular. Pero a mí, mira, a nivel personal, a mí me gusta mucho enseñar. Yo, sabes, soy de Benasque, de un pueblo muy pequeño del Pirineo Ujú. Aragonés, y me llena de orgullo que algún titán, o amigos, o conocidos, o bueno, gente que cuando vienen allí y les puedo enseñar, es un paraíso del mountain bike. Y lo defiendo ahora que puedo hacer un poco, tengo este altavoz aquí. Para mí el Valle de Benasque es un paraíso del mountain bike. Tenemos un centro de mountain bike allí, un recorrido muy endurero, pero ostras, estás paseando por debajo del Posés, del Aneto y tienes unas vistas que son muy chulas y un recorrido muy técnico. A mí me encanta enseñar a la gente que viene allí
pues por dónde montamos en bici en el valle. Y lo mismo si hacemos esquí de montaña o si salimos a correr. A mí me gusta mucho en mi trabajo llevarte a sitios y enseñártelo. A Patagonia, Durango. Durango, nadie, muy poca gente iría porque sí a Durango a ir en bici, pero los vamos a llevar nosotros. Entonces, ¿dónde me gustaría ir? Pues eso, a sitios donde a lo mejor solo te costaría más ir. La zona de Asia, que la tenemos ahí muy abandonada, porque pues tampoco es fácil trabajar allí, pues es un destino que me encantaría. Porque ahí si te pones a pensar, América ya lo tenemos, África tenemos a nuestro Marruecos, Europa tenemos a nuestro Almería y nos queda ese agujero. Y si puedo soñar, que además a mí que me encanta viajar, nunca he estado, pues ¿por qué no a la zona pues más al sur, ¿no? Australia, Nueva Zelanda o países, Nepal, yo que me gusta mucho la montaña, pues ostras, toda la zona esa del Himalaya, del Nepal, que hay carreras, pero a lo mejor no con el formato nuestro. Por soñar, pero también he de ser realista, ¿no? Y es muy difícil hacer algo tan allí, tan perdido. Pero a lo mejor mañana nos Bueno, llama el Ministerio de Turismo de Katmandú y arrancamos una Titan allí. O en sea, no 2006 no, no creo que estuvieseis pensando ya en Patagonia y en Durango y mira, ahí estáis. no, pero bueno, Patagonia, cuando me toca explicarla, si tú en la cabeza a alguien que le gusta la aventura, nosotros al final somos más que una carrera de mountain bike, somos aventureros. A nosotros nos gusta la aventura, la navegación, el GPS, el ir con una bici y ponerle ahora un neumático de 2.4 porque va mejor que el 2.2. O sea, Mm, el Titán no es un tío que busque el 100% del rendimiento. O sea, el poder hacer un recorte que nosotros dejamos recortar en las etapas si sigues unas normas del reglamento con el GPS. O sea, esa mm, aventurilla sí que nos gusta. Entonces, cuando explico Patagonia, si tú dices sitios donde un aventurero le gustaría ir, ostras, la Patagonia está en la lista de los cinco. O sea, a mí me mm. gustaría ir al Himalaya, a la Patagonia, al desierto, Marruecos, o sea. Ahí está una marca muy famosa de Sí, aventura que es Patagonia. sí, sí. Entonces, hostia, es un destino en el que la Titan tenía que estar sí o sí. Y mira, lo hemos conseguido. Aquí nos dice Sergio UP en el chat, nos dice, Costa Rica con gusto lo presentamos al gobierno, ríos, playas, aventura. O sea que... Pues hubo un año de mi vida, antes de la Titan, que hice muchas cosas en Costa Rica, pero cosas de motor. Hice viajes. El lanzamiento de un Toyota Land Cruiser lo hicimos en Wow. Costa Rica. Estuve en San José mucho tiempo, estuve en Tortuguero, hice un viaje con el Club Mitsubishi y tengo muy buenos recuerdos de Costa Rica y no olvido que la primera competición por etapas de mountain bike en el formato Titán o cualquiera de nuestra competencia fue la ruta de los conquistadores que se creó en Costa Rica. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Última pregunta. Ahora mismo, si cualquiera de los que nos están escuchando se pregunta o se plantea, quiero llevar mi carrera a otro país. Dos cosas. ¿Cuál es lo primero que le dirías que, su primer consejo para hacer y cuál es la primera cosa que le dirías que debería evitar? Lo primero es ser muy cercano y dejar por escrito y muy claro el apoyo de las autoridades. O sea, yo no concibo arrancar un proyecto nuevo si no vas de la mano de las autoridades. Sean provincias, sean ministerios, pero alguien que además tenga un peso importante y que tenga presupuesto. O sea, hemos estado en países o en destinos que tienen muchas buenas intenciones, pero no tienen budget. Entonces, lo siento, pero es que no puedo venir. ¿Y qué no haría? ¿Qué no haría? Algo que ya he dicho es ser prepotente, o sea, llegar a terreno conquistado. Es una Mm, forma de decirlo, ¿no? O sea, ser humilde. Yo, en contra, ¿no? ¿Qué haría? Pues sería ser humilde y llevar tu producto de running, de trail o de conciertos, pero con la humildad de que cuando vas a un sitio distinto que tu casa,
hay unas costumbres y hay unas maneras de trabajar incluso que son distintas a las tuyas. Entonces, nunca intentes imponer una metodología tuya porque probablemente choques con la línea local. Entonces, eso, sería muy humilde e intentaría ir a aprender también de cómo hacen de las cosas allí. Claro, porque ahí se habrán dado muchas veces choques culturales de decir, malentendidos, cosas que das por supuestas y que no son así. Bueno, Arabia fue el caso más claro. Nosotros en el 2020, en pleno, Arabia ha utilizado la Champions, conciertos de reggaetón y copas del mundo de escalada para mostrar un país que es precioso. Arabia es un país muy bonito, el desierto es muy grande y muy espectacular, nada que ver con el desierto de Marruecos, para dar a conocer un destino y también para aprender y tener un cambio de algunas de sus costumbres, pues que había que cambiarlas, ¿no? Y nosotros en el 2020, y no pasó nada, y la gente lo asumió. Todas las chicas pedalearon con maillots de manga larga, Ujú, con culote, pero con maillot de manga larga. Y fue una petición del ministerio local. Al año sí, bueno, 2021 no pudimos porque el final del COVID. 2022 ellos fueron los primeros que dijeron, ya está, no hace falta. Entonces, eh, más choque cultural que aquel ujú, no ha habido. Y, oye, no ha pasado nada. O sea, también es obligación nuestra el educar. O sea, cuando llegábamos allí, hostia, pues mira, pues nosotros lo haríamos de esta manera, así lo hacemos en Marruecos, y ostras, joder, yo me siento orgulloso de haber podido contribuir a ese desarrollo del ciclismo local en Arabia. Ahora las chicas van en bici y van ujú. solas. Ya no pasa nada. En el 2020 eso no pasaba. Pues mira, qué buen legado, sin duda, para Sí. la Titan y qué buen legado personal y qué buena satisfacción. Manu, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Creo que ha sido una charla, por mi parte, muy agradable y sin duda son experiencias y podíamos estar, y creo que los que están al otro lado también, nos echaríamos unas cervezas y estaríamos 3 horas hablando de batallitas y y de historias que nos han sucedido a todos y me imagino que tú nos ganarías por goleada con todo Bueno. eso. Oye, que muchas gracias. Y a los que nos ven ahora y a los que nos verán seguro después, que sé que esto queda grabado, nada, que si les gusta la aventura y el mountain bike, y hay una parte que es competitiva, pero no es lo más importante, el rendimiento, en cualquiera de las pruebas Titan World Series, y que estén atentos porque al año que viene hay novedades y creo que les van a gustar. Estaremos atentos a ello. Muchas gracias, Manuel. Para el resto, deciros que ha habido un cambio de calendario y la semana que viene seré yo el que dé la charla, no la dará Pablo Macaya sobre ella. Yo hablaré de cómo hacer un cierre de inscripciones potente para tu evento. Muy en relación con la charla que di hace cosa de un mes sobre FOMO y vamos a ver esa última parte que es, vamos a hacer las inscripciones, vamos a intentar si... Ojalá todos tuviésemos un amigo como el que tenía Manuel en esa tienda de bicis y nos pudiese meter a 100 más de golpe, pero bueno, vamos a intentar ver maneras en las cuales vamos a poder aumentar los inscritos hacia el final. Sin más, despedirme de todas y todos vosotros y emplazaros al próximo martes. Muchísimas gracias Manuel, nos vemos. Vale, nos vemos, un abrazo.